más cordial bienvenida, me alegro mucho de verlos a todos y he titulado el mensaje de hoy: hablar bien puede darte la conquista. Hablar bien puede darte la conquista. Pero para entrar en detalle tenemos que saber un poco de la historia del pueblo de Israel. Yo se las voy a recrear principalmente a gente que no tenga conocimiento bíblico de qué pasó con el pueblo de Israel. Estaba en Egipto esclavo, sufriendo durante 460 años, estuvieron en ese país, pero en los últimos años se levantó un faraón que no era conocido o mejor dicho, no conocía a los israelitas, no conocía a José, y eso obligó a que este faraón impusiera cruel yugo sobre todos los israelitas. Y ellos sufrieron muchísimo, y de tal manera que empezaron a clamar a Dios, y el clamor del pueblo de Israel llegó ante la presencia de Dios, y por lo tanto les envió a un legislador, a un liberador llamado Moisés. Y Moisés comandó al pueblo de Israel para salir de Egipto, y se dice que más o menos 3 millones de israelitas salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Dios le dijo: vamos, voy a darles una tierra donde fluye leche y miel, un lugar paradisíaco, hermoso, maravilloso, no les va a faltar nada. Y el pueblo salió esperanzado. Sin embargo, en el desierto, en esa travesía que tendría que haber durado, según los comentaristas, 11 días, duró 40 años. Y esos 40 años fueron destructivos para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel murió. Prácticamente toda esa generación que salió de Egipto murió en el camino. Solo 2 llegaron de esa generación a la tierra prometida, y esos 2 fueron Josué y Caleb. Y aquí lo encontramos a Josué, que está comandando al pueblo para comenzar la conquista de la tierra prometida, y la primera ciudad a la que iban a conquistar era Jericó. Así que vamos a leer el pasaje. Les invito a seguir en la Biblia. Por favor, busquen en sus Biblias Josué capítulo 6, del 1 al 10 vamos a leer, y prestemos atención a esto, por favor. Dice así la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Esta es una promesa de Dios, y las promesas de Dios se cumplen inexorablemente. Amén. Son sí y amén. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. O sea, durante 6 días tenían que rodear la tierra, la ciudad de Jericó una vez. Nosotros vamos a rodearla el sábado a las 3 de la tarde las mujeres, y a las 4 de la tarde los hombres. Vamos a rodear esta ciudad y vamos a bendecir a todos los barrios y a los habitantes de este lugar, y también de los lugares vecinos. Pero también vamos a pedir que se derrumben las murallas de la iniquidad, del pecado, de la maldición, y que Dios esté desatando bendición por donde andemos. Dice el versículo 4: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. 6 días tenían que dar vuelta una vez por día, pero el último día tenían que dar 7 vueltas, y la última vuelta tenían que hacer un gran escándalo, ruido, bochinche y gritos de júbilo, y ahí, por supuesto, con el shofar, que era el cuerno de carnero, las murallas iban a caer. Luego dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás del arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y acá viene el texto: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis ni se oirá, aquí está el texto, vosotros
no gritaréis, ni el pueblo se oirá, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces gritaréis. Fíjense la diferencia. Dios le dijo a Josué, hagan lo mismo, pero el último día hagan un escándalo, griten y toquen bocina y las murallas se caerán. Pero Josué agrega algo más. Josué le dice, no abran la boca. De ustedes no tiene que salir ninguna palabra durante todo el recorrido, durante todos los días. Era porque estaba frenando la posibilidad de que el pueblo de Israel arruinara el proyecto. ¿Por qué Josué le da esa orden, siendo que no era parte de la orden de Dios? La orden de Dios dijo, den vuelta 6 veces, y la 7ª vez den vuelta 7 veces, y la última vuelta griten, hagan bochinche, y por supuesto toquen bocina y las murallas se caerán. Josué comandó al pueblo y le dijo, ustedes den vuelta, pero en ningún día se les ocurra abrir la boca. No hablen mal, no hablen nada, no hablen absolutamente nada, hagan silencio absoluto. Qué difícil para algunos pedirle que hagan silencio, ¿no es cierto? Cuesta. Acá Josué tenía razones y tenía experiencia. ¿A qué razones y experiencias nos estamos refiriendo? Vamos a tener que leerlo en Números capítulo 13, así que si me siguen por favor, Números capítulo 13 del 27 al 33. Pero antes de que entremos en este texto, acordate que Moisés mandó a los israelitas y Josué y Caleb fueron uno de los israelitas espías que entraron en la tierra. Ellos iban a ver de qué se trataba. Y cuando volvieron los 12 espías de recorrer la tierra y de hacer, hacer un relevamiento y un informe, ustedes se acuerdan que 10 israelitas vinieron súper negativos, muy pesimistas, y lo único que hacían eran tirar pálidas. Solamente Josué y Caleb fueron positivos, esperanzados, y dijeron, vamos y entremos porque vamos a poder tomar dominio de esa tierra. Pero los 10 restantes fueron muy negativos. Y aquí yo creo que Josué no quería repetir esa historia, no quería dar lugar a que empezaran a hablar y a hablar mal. Podrían haber dicho, mirá, las murallas son muy pesadas. ¿Vos creés que va a caerse, se van a caer las murallas? Pero mirá con qué están hechos. Mirá, es fuerte. Iban a contagiar el pesimismo y todo lo negativo, y esas vueltas alrededor de la ciudad se iban a tornar fatales. Hay gente que arruina proyectos con lo que habla. Hay gente que cuando habla mete la pata. Hay gente que no tiene cuidado ni discernimiento con lo que dice. Hay gente que arruina toda sorpresa y por supuesto aquí estamos viendo las consecuencias. Miren lo que dice el texto del libro de Números capítulo 13, del 27 en adelante. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Hasta trajeron algo. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Pasemos al versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. En otras palabras, Caleb le dijo, córtenla, no sigan hablando así tan negativamente. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, subamos rápido y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. No sé si te das cuenta del negativismo, del pesimismo que tenía este pueblo. Por eso Josué le dice, no hablen nada, por favor, porque pueden arruinar el proyecto. Y hay gente que cuando habla arruina los proyectos. Hay gente que cuando habla es muy negativo, muy pesimista, muy quejoso. Y vamos a ver entonces algunas afirmaciones antes de entrar en el tema. Vamos a ver algunas afirmaciones que son 4
pero por supuesto hay muchas más. La primera de ellas es tan importante lo que decimos como lo decimos. Tiene el mismo peso. Hay gente que no se da cuenta. Vino un padre en el primer culto y justamente yo sé que tiene ese problema por el hecho de que él quiere disciplinar a su hijo, pero lo hace de manera bruta y no puede hacerlo por el hecho de que el hijo se rebela y se corta en toda posibilidad de razón porque no acepta la forma. Nosotros tenemos que tener cuidado con la forma también y con lo que decimos. Es tan importante uno como lo otro. Otra afirmación: en la abundancia de palabras no falta el pecado. Lo saben bien, la Biblia lo dice, en la abundancia de palabras no falta el pecado. Hay gente que habla y habla de más. Hay gente que habla demasiado y eso lo hace pecar. Otra cosa, lo que hablamos nos enlaza. Hay gente que no se da cuenta pero se compromete con lo que dice. Y dicen después, ¿por qué lo dije? ¿Por qué no fui a pensar antes? ¿Por qué no reflexioné, no razoné? ¿Por qué fui a enlazarme con este compromiso? ¿Y ahora qué hago? Hay gente que no puede salir y mucho más si hay gente que promete. Te prometo, te prometo, te prometo, te prometo. Si esa persona promete siempre y no cumple, es considerada hasta casi mentirosa. Por eso lo que hablamos nos enlaza. Son afirmaciones. Lo que hablamos revela nuestro interior. Eso lo dice Jesús, Mateo capítulo 12, del versículo 34 al 35. De lo que abunda el corazón, habla la boca. Estas son afirmaciones que no podemos ignorar. Sin embargo, hay gente que las ignora. Hay gente que habla descuidadamente, hay gente que habla por hablar y hay gente que termina pecando con lo que dice. Pero vamos a ver ahora un poco cuáles son estas 10 razones o 10 formas. Hay 10 formas que podemos tener en cuenta para frenar, para retrasar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y todas tienen que ver con el hablar. 10 formas que pueden retrasar el proceso de Dios para nuestras vidas. Cuando Dios se reveló a Zacarías, quien era una persona que iba a tener familia con alguien ya de mucha edad y aún estéril, Dios le frenó la boca, lo enmudeció por todo el tiempo de la gestación de su esposa. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que anule o arruine el proyecto milagroso de parte de Dios. Hay gente que arruina proyectos, hay gente que no tiene cuidado con lo que habla y termina siendo enlazado con lo que dice. La primera cosa que hace que nosotros frenemos el propósito de Dios o frenemos o posterguemos el propósito de Dios sobre nosotros es hablar jactanciosamente. Mira lo que dice el diccionario sobre hablar jactanciosamente: vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí mismo, de sus propias cualidades. ¿Y qué dice el apóstol Santiago sobre la jactancia? Toda jactancia es mala. Hay personas que se jactan, alardean, presumen de sus logros, andan mostrando sus notas, están haciendo un cartel y una promoción de su propia rendición. Es decir, quieren que otros los reconozcan, quieren que otros puedan ver cómo ellos se desempeñan y no se dan cuenta que eso es vanidad, eso es jactancia, eso es orgullo. Y Dios no permite eso porque al que se exalta a sí mismo viene la humillación detrás. Dice, toda jactancia es mala, así que tengamos mucho cuidado de andar felicitándonos tanto. Podemos nosotros decirnos a nosotros mismos, bueno, salió bien, gloria a Dios, pero gloria a Dios al fin. Es gloria a Dios, no gloria a mí. Hay gente que busca la gloria para sí. Hay gente que está todo el tiempo queriendo reconocimiento y aprobación y termina jactándose. Pero la jactancia, dice la Biblia, es mala, así que trae consecuencias. Otra forma de hablar mal es justamente hablar mal de otros en su ausencia. Y eso se llama bíblicamente murmuración. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículo 14. Haced todo sin murmuración. Y luego habla Pablo también en 1 Corintios 10:10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Sabés quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Murmuraron de Moisés, 17 veces se quejaron, hablaron mal de todo lo que hacía Moisés y Aarón y hasta hablaron mal de Dios. Y hablar mal de otros en su ausencia es pecado, en el hecho de decir quiero denigrarlo, quiero descalificarlo.
Hablar con el deseo de arruinar a una persona, de dañar a una persona, eso es pecado. Por eso tengamos cuidado de no murmurar. Hay familias enteras que se han desintegrado por la murmuración, el chusmerío, el hecho de llevar y traer cosas de las otras personas y de criticar mal. Se cuenta que había una persona que en un grupo selecto de intelectuales y de que estaban allí jactándose de quiénes eran, surge una persona y públicamente dice: yo quiero señalar que esta persona no es tan intelectual. ¿Saben por qué? Porque se la pasa viendo al Chapulín Colorado. Y todos empezaron a decir: pero ¿cómo? No, eso es mentira, eso no puede ser así. Y la persona acusada termina reconociendo y dice: sí, es cierto. Y el pastor que estaba en el medio dijo: lo sospeché desde un principio. Bueno, hay gente que acusa, ¿vieron? Hay gente que está todo el tiempo acusando al otro. Hay gente que busca el error, el defecto, y enseguida sale a relucirlo, a promocionarlo. ¿Se imaginan a Jesús señalando los errores y los defectos en cuanto a hacer que una persona sea denigrada? Jesús disimulaba los errores. Y por supuesto, cuando había pecado sí los denunciaba, pero no era una persona que buscaba el escarnio y que la persona fuese humillada y denigrada en público. Hay personas que están buscando solo eso para atraer la atención sobre sí y hacer ver que son mejores que los que están señalando como defectuosos o que se equivocan todo el tiempo. Eso es muy común en grupos, ciertos grupos. Es muy común y eso es crueldad, sadismo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque siempre estamos representando a Cristo. ¿Cuándo estamos representando a Cristo? Siempre. Por eso tengamos cuidado con la crítica. ¿Quién no conoce el cuento de Caperucita? Todos, ¿verdad? Se cuenta que va Caperucita y llega a la casa de su abuela cuando ya se la había comido el lobo. Y le dice: abuela, ¿qué ojos grandes tenés para verte mejor? ¿Qué nariz grande tenés para olerte mejor? ¿Qué manos grandes tenés para agarrarte mejor o para abrazarte mejor? Después, ¿qué olor feo tenés? Dice: decime una cosa, ¿vos viniste a visitarme o a criticarme? Hay gente que va a criticar, busca criticar, denigrar al otro. Hay gente que está todo el tiempo pensando en encontrar el error en el otro para resaltarlo. Pero esa es una forma equivocada de actuar y maligna. No hablemos mal de los demás ni tratemos de denigrarlos cuando no están presentes. Si tenés algo que decirlo, decirlo de frente. Decirlo de frente con respeto y con amor y vas a ser respetado y mucho. Pero si hablas mal del otro, tarde o temprano el otro lo va a saber, porque dice el libro de Eclesiastés: no digas mal del rey, porque aún las aves del cielo se lo harán saber. Todo se sabe y todo se termina sabiendo tarde o temprano, y vos quedás marcado como murmurador, chusma o chismoso, que llevas y traes cosas para denigrar a las personas. Hablar quejosamente. Dice el libro de Números capítulo 17 versículo 10: y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Hay personas quejosas y eso los hace vivir una vida equivocada. Cuando yo estaba predicando en los cultos anteriores y mencionaba específicamente este tema, una persona miraba a la otra y le decía: mira, está hablando de vos. Yo me imaginé eso, por supuesto, porque la señalaba y le decía: mira. Era muy evidente. Pero hay personas quejosas, y dice la Biblia que más vale que se pueda vivir en un rinconcito de la terraza y no con una persona que está todo el tiempo quejándose porque está frío, porque hace calor, por todo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque eso elimina la gratitud. Eso evita de que nosotros reconozcamos a Dios y le demos gracias a Dios en todo. Si vos cambiás la queja por la gratitud, vas a ver cuántas bendiciones vas a recibir de parte de Dios. Pero hay gente que se acostumbra a quejar por todo, no acepta nada, no se conforma con nada, es decir, no se contenta con nada. Hay gente que se queja de la posición actual, de lo que tiene, de dónde está, por todo se queja. Pero cambia esa actitud inmunda y empieza a darle gracias a Dios y vas a ver cómo Dios te va a promover inmediatamente, porque la persona agradecida es promovida. La persona agradecida es bendecida por Dios. Así que ten cuidado porque esta actitud de hablar mal trae maldición también.
así como este micrófono que me está haciendo hablar mal. Hablar negativamente. El pueblo de Israel habló negativamente del proyecto de Dios, del propósito de Dios, del plan de Dios. El pueblo de Israel hablaba todo el tiempo mal, y dice la Biblia que ellos murieron por su mal hablar. El Salmo 106 detalla esto claramente. Hablaron mal del plan de Dios. ¿Qué vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Estábamos mejor en Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué estamos comiendo maná? Todo el tiempo quejas y negativismo, y eso es incredulidad. La persona incrédula no ve nada positivo. El futuro lo condena por su negativismo. Pero yo creo que aquí no hay nadie negativo, ¿no es cierto? ¿Son todos positivos? Eso significa esperanza, fe, que vas a tener victoria y lo das por hecho. Ya declarás la victoria que ha ganado Cristo y nos la dio. Eso es, hablar negativamente es incredulidad, y eso trae condenación. Otra forma de hablar mal es maldiciendo. Y hago la diferencia aquí porque algunos se confunden. Dicen maldecir es insultar. No, insultar es cultural, pero también es pecado al fin. Pero maldecir tiene que ver con desear el mal. Y hay gente específicamente designada para desear el mal del otro. Es maldecir. Hay personas que maldicen para que otra persona no prospere, no crezca, por envidia, por celos, desean maldición. Pero qué triste es cuando la gente que desea maldición viene a la iglesia, o es miembro de una iglesia, o lee la Biblia. Hasta oran en contra de esas personas para que le venga fuego del cielo y los fulmine. Eso es tristísimo. Pero hay gente tan inmadura y tan ignorante que puede hacer eso y no sabe que de esa manera está haciendo el servicio del mismo Satanás. Nosotros tenemos que ser gente que bendiga, gente que desee la bendición. Y quiero decirlo porque ya lo dije hace mucho tiempo, pero lo repito: cada vez que bendecimos, eso sube como una ofrenda de honras y loas para Dios. Y Dios anota en el cielo: hoy fulano bendijo. ¿Cuántas veces bendijo en el día? 20 veces, 10 veces, 15 veces. Cada vez que bendecimos a alguien, eso queda registrado en el libro de la vida. Pero imagínate los que maldicen, los que no bendicen. Nosotros somos personas que tenemos que bendecir. Vos tenés que bendecir con tu hablar, que tu boca sea una bendición para los que te escuchen, porque tu bendición va a quedar registrada como un galardón delante de Dios y vas a ser reconocido por eso. Pero convertite en una persona que bendiga. Decile que tenés al lado: Dios te bendiga. A ver, decíselo de nuevo ahora que tenés del otro lado. ¿Cómo te cuesta, no? A algunos les cuesta. Es como que tienen una traba en la lengua. Hay personas que no están acostumbradas a bendecir. Comenzá a bendecir a todos, y vas a ver la bendición que va a fluir para tu vida. Hablar maldiciendo es maligno, es del diablo. Hay gente muy impulsiva, temperamental, que tiene la característica de violencia y tiene que refrenar sus instintos. Hay gente que está acostumbrada al grito, a la pelea y a tomar dominio por medio de la violencia psicológica. Y hay personas que se han acostumbrado. Ustedes saben que el hábito comienza siempre de chico y va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que se torna ya insostenible. Y hay personas que se han acostumbrado a ejercer violencia de todo tipo, y hay personas que se han acostumbrado a hablar mal todo el tiempo, y eso hay que cambiarlo. Miren, tuve una experiencia preciosa en estos días donde una persona justamente vino a decirme: mire pastor, yo tengo que controlarme tanto, la verdad que me tengo que controlar porque hay una persona que me saca de quicio, y realmente mire, yo tengo que pensar que estoy en la iglesia porque si no, ¿qué pasaría? Es como si no pensara que está en la iglesia, pum, le da una trompada, lo tira o lo destruye. Hay gente que se tiene que refrenar y pensar mucho antes de actuar, porque si no actúa mal y se quema y es considerada como una persona violenta o que no conoció a Cristo. Hay personas impulsivas para actuar y para hablar, y en eso no hay justificativo, y por supuesto se queman. También hay que hablar
el hablar con insultos. Hay personas que están acostumbradas al insulto y dicen: es cultural, pastor, todo el mundo insulta, ¿qué tiene de malo? Y a mí me duele escuchar el insulto de creyentes que van a la iglesia desde hace mucho tiempo, de personas que están en la iglesia y todavía tienen boca sucia y no tienen problema, están delante de un grupo y hablan malas palabras y delante de otro grupo se hacen los santos. Eso es pecado, es una doble vida, es hipocresía. ¿Vos te imaginás esas palabras en la boca de Jesús? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, por eso tenemos que pensar todas nuestras acciones e inclusive nuestras palabras para no hablar descuidadamente. Hay personas que hablan sin ningún tipo de miramientos y se termina quemando, hasta el punto que de repente la gente que los escucha y los conoce, que vienen a la iglesia, dicen: no puedo creer que esa persona venga a la iglesia. Y a veces preguntan: ¿cuánto hace que vienen a la iglesia? Puede ser que venga desde hace una semana. Bueno, vaya y pase, porque es obvio que nosotros venimos con una costumbre y una forma muy equivocada de vivir. Pero cuando entramos en la carrera y en el camino de Cristo, ahí tenemos que entrar a aprender un nuevo vocabulario, una nueva forma de vida. ¿Es así o me equivoco? Amén. Ahora falta preguntar: ¿cuántos están de acuerdo con esto? Amén. Ah, ¿no lo sabía? Sí. Hay que cambiar la forma de vivir. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo otras normas, otras conductas, otras formas de conducirnos, como nos da el precioso ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Por eso tened cuidado, que el insulto inmediatamente hace que vos seas del montón y no parezca que fueras de una iglesia o que lees la Biblia o que querés imitar a Jesucristo. Cambia tu forma de hablar también. También tenemos que cuidar de hablar blasfemias, y esto no quiero entrar en detalle porque habla la Biblia específicamente del tema, pero no son los insultos a Dios, no son justificables, por supuesto, pero la blasfemia está determinada como atribuirle a Dios hechos satánicos. Como le decían a Jesús: por Belcebú echa a los demonios. Eso era una blasfemia, atribuirle a Dios hechos satánicos. Pero también hablar descuidadamente es pecado. Vos no podés hablar descuidadamente, no importándote dónde estás ni con quién estás. Total, estoy con esto, ya los conozco, tengo confianza. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque representamos a Cristo. A menos que vos vengas a una iglesia cristiana y no quieras representar a Cristo. Esto no es una religión. Esto no es una serie de ritos o de costumbres que tienen que ver con levantar la mano, orar o leer la Biblia. Tiene que ver con un estilo de vida. Lo que nos enseña Jesús es un estilo de vida, un relacionamiento con Dios que te va bendiciendo la existencia, te va llenando de bendición la vida, porque hemos llegado a la iglesia de una manera equivocada, en el sentido de que hemos llegado arrastrándonos. Por lo menos ese fue mi caso. Yo llegué a la iglesia allí en Brasil por primera vez sufriendo, viví una vida turbulenta, triste, muy mala, y sin embargo Dios tuvo misericordia de mí y me liberó de un montón de cosas inmundas y me dio una gloriosa experiencia de comunión con Él. Por eso no te quedes con una religión, adoptá una relación con Dios diaria, permanente, y vas a ver la diferencia. Inmediatamente se nota la diferencia de esa relación con Dios. Vas a vivir una vida de provecho y de bendición. Pablo el apóstol no hablaba descuidadamente. Pablo el apóstol iba a dar un mensaje, por ejemplo, a los corintios, y le dijo: yo no puedo decirles a ustedes cosas que se las diría si ustedes fuesen maduros, pero me doy cuenta que todavía son muy maduros. En otras palabras le dijo: son niños en Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo aquí? Pablo era como decir: yo me vine con un locro tremendo, y como el locro, bueno, se para entre paréntesis, pero tengo que terminar dándoles una sopita livianita, porque ustedes no tienen capacidad de digerir el locro. No pueden aceptar lo que yo les digo porque les va a ser de tropiezo y van a terminar rechazándolo. Por eso hay gente que rechaza el Evangelio. Hay gente que dice: no, lo que está diciendo el pastor es una locura, es fanatismo. Y termina no aceptando las palabras del Evangelio porque les son locura. Y la palabra de Dios dice que el mensaje que nosotros predicamos es locura a los que se pierden, pero los que vamos a la salvación es poder de Dios.
por lo tanto no podemos hablar descuidadamente. Y por último, no hablar cuando es necesario también puede ser pecado. ¿Por qué? Porque aquí Josué dijo, no hablen por favor, mantengan silencio. Y era el momento para guardar silencio. Pero hay veces que nosotros no tenemos el carácter o no tenemos la autoridad para decir, por favor, córtenla o no sigan con eso. Miren, en el culto anterior una persona pidió hablar conmigo y me dijo, usted se refirió exactamente a ese tema. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo cosas para decir y se me juntan acá y es como que me llena de indignación y estoy terminando enferma, dice. Al final estoy terminando enferma porque quiero decir un montón de cosas y me las trago y después exploto con mi familia en casa y termino desquitándome con ellos cuando tendría que haberlo hecho con la gente. Esta persona me decía, la verdad que hoy vine y fue para mí todo este mensaje. Esta es la persona que vino por primera vez en su vida a nuestra iglesia. Pero no hablar cuando es necesario. Vos tenés que ser una persona firme en tus convicciones, en tus principios, y para poner límites claros, para decir, basta, córtenla, conmigo no cuenten, discúlpenme, pero yo no entro en eso no lo negocio, eso forma parte de mi vida y de mi vida en relación con Dios. Cuando las personas son claras, convincentes y firmes en sus determinaciones, son respetadas, pero si no, las pasan por arriba como si fuera alambre caído. Vos tenés que ser una persona que sepa decir lo que tenés que decir en su momento y no ser cómplice del pecado ni de aquellos que andan haciendo cosas raras y vos callás y otorgás, porque terminás dando lugar a que eso siga y crezca y empeore cada vez más. Por eso nosotros tenemos que convertirnos en personas que bendigamos, que cuando hablemos sean de guía, de provecho. Y la Biblia dice que den gracias por lo que van a escuchar de parte nuestra. Así que vos tenés en tu poder una palabra de bendición para impartirla. Amén. Vos tenés que convertirte en alguien que bendiga, en alguien que guíe, oriente, ayude, motive. Y vas a ver cómo Dios va a levantarte a vos como un precioso ejemplo. Pero cortá la murmuración, cortá la queja, cortá el chusmerío y cortá de hablar tan negativamente como lo hicieron los israelitas, que se veían a sí mismos como insectos, diciendo no podemos porque esto es superior, es imposible humanamente, y no tomaron en cuenta a Dios que hace lo imposible. Ponete de pie, iglesia, por favor. Yo te voy a pedir que tomes una decisión con respecto a tu forma de hablar, a tu forma de hablar, con respecto a lo que hablas, que te cuides, que realmente representes a Dios, que otros digan, realmente es un cristiano en serio, una cristiana en serio, es una persona que honra a Dios con su vida, con sus hechos, con sus palabras y aún con sus pensamientos. No has escuchado esto por casualidad. Dios lo confirmó plenamente. Hoy esta iglesia tenía que escuchar este tema, no otro. Así que cerrá tus ojos, por favor, y mira tu rostro. Y en tu vida hay una palabra de bendición, una palabra que va a desatar bendición. Vos tenés palabras de amor y poderosas en Dios, como espadas de doble filo. Así que oro de parte de Dios para que te cuides, para que realmente pienses lo que digas, no hables descuidadamente, no te comportes como una persona que nunca conoció a Dios, sino que con tu forma de hablar muestres que lo has conocido y que lo representás y que la gente que te ve a Cristo en vos. Amén. Amén. Señor, bendice a este pueblo precioso, a quienes están aquí, Señor, y seguramente tienen mucho que decir, pero ahora van a procesarlo por medio de tu palabra. Señor, dale sabiduría para que puedan tomar decisiones correctas, pero que esta misma noche sus vidas cambien por completo. Yo declaro sobre sus vidas una unción poderosa y especial y determino para ellos bendición hasta que sobreabunde. Y sé que hay una bendición de gloria preparada para cada uno en particular, y la van a recibir aquellos que creen
aquellos que no dudan, aquellos que tienen absoluta convicción de que tú quieres bendecirlo mucho más allá de lo que se puedan imaginar. Yo te pido que ahora desates esa bendición para tu pueblo y que en cada uno haya una palabra poderosa de bendición para compartir a los que le rodean. Y que a partir de hoy, Señor, sus bocas sean fuente de bendición para bendecir y bendecir y bendecir y bendecir a todos en el nombre de Jesús.